Hola a todos, estimados estudiantes que cursan la materia de Historia de la Sociedad Mexicana en el segundo año de preparatoria en el Instituto Corima. La clase anterior hablamos sobre la Guerra Cristera. En esta sesión hablaremos sobre el Maximato. ¿Qué es el Maximato? Bueno, es el periodo histórico comprendido de 1928 a 1934. Se le conoce así porque, aunque Plutarco Elías Calles, ya no siendo presidente, mantenía una poderosa presencia en la política, haciéndose evidente que conducía los asuntos de Estado, pues tomaba decisiones, expedía leyes, nombraba funcionarios públicos y los removía. Todo político aspirante a ocupar un cargo público debía acudir a él con halagos, lisonjas, honores y obsequios. Bajo estas circunstancias estuvieron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, quienes obedecían las órdenes del jefe máximo Plutarco Elías Calles. Bien, vamos a hablar del primer presidente que estuvo bajo este momento, que se llama el Maximato, de Emilio Portes Gil, que su gestión fue durante 1928 a 1930. Y hablamos un poco de él debido a que con él se dieron las negociaciones nicodémicas para arreglar el conflicto cristero. Bien. En este periodo, un civil ocupó la presidencia de la República Mexicana, ¿sí? Y fue Emilio Portes Gil, aunque a la sombra del jefe máximo de la revolución. Una cosa que se debe aclarar es que se llama Maximato porque va a ser el momento de las instituciones, ¿sí? En el cual se van a formar importantes partidos políticos, leyes y cuestiones sociales, ¿sí? Y va a ser el momento de institucionalizar todo esto, ¿sí? Además, también va a ser el periodo en el cual no va a haber militares en el gobierno, ¿sí? El panorama político del país aún era difícil. Políticos, militares y caudillos estaban inquietos por el reciente asesinato de Obregón y porque no habían visto cristalizar sus aspiraciones políticas ni personales. Plutarco Elías Calles aprovechó esta circunstancia y los convocó para la creación del Partido Nacional Revolucionario, por sus siglas PNR, que tuvo entre sus objetivos abrir el espacio para que los políticos tuvieran acceso a cargos públicos y de elección popular, sin recurrir a la violencia. En el PNR se conciliaron los intereses de los diversos sectores revolucionarios, que al disciplinarse podían cumplir con estas aspiraciones, pero siempre y cuando estuvieran bajo la tutela de Calles. Así, en 1929 nació el PNR, símbolo de la antidemocracia, porque el ciudadano no podía manifestarse libremente. Los servidores públicos estaban sometidos al control político con el riesgo de perder el empleo, ¿sí? Otra cuestión es que durante este periodo se va a estar desarrollando lo que es la Universidad Nacional, ¿sí? Aunque fue fundada en 1551 con el nombre de Real Pontificia Universidad de México y que llevó a cabo las cuestiones intelectuales de México durante las épocas, fue clausurada en 1833 por Valentín Gómez Farías, y entonces a partir de esa fecha la universidad fue clausurada y reabierta en varias ocasiones. Sin embargo, en 1910 el maestro Justo Sierra la favoreció, pero la vinculó a intereses políticos. Entonces, en 1929, un núcleo de universitarios logró la autonomía, ¿sí? Y bueno, desafortunadamente se obtuvo esta por medio de violencia, ¿sí? Cuando la rectoría amplió a 3 años los estudios de nivel bachillerato. La comunidad protestó, pero la escuela de jurisprudencia presentó mayor resistencia contra la autoridad y estalló la huelga. La fuerza pública reprimió a los estudiantes y la huelga se generalizó en la institución. Ante ello, el gobierno no tuvo otra alternativa que decretar la autonomía de la máxima casa de estudios. Bien, entonces, bueno, también una cuestión que sucedió durante los 1929 fue la crisis económica, que se dio precisamente y afectó a los países capitalistas de Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, y evidentemente al afectar a Estados Unidos,
pues también afectaría a México debido a los tratados y relaciones que tenían con el asunto del petróleo y la agricultura. Bien, vamos a pasar al gobierno de Pascual Ortiz Rubio, que se va a dar de 1930 a 1932. ¿Sí? Bueno, este gobernante asume el poder el 5 de febrero de 1930 para el periodo mencionado anteriormente. Sin embargo, solo gobernó por un breve lapso de tiempo, debido a que el 2 de septiembre de 1932 renunció al poder. A pesar de ello, su gobierno realizó varias acciones. Por ejemplo, la Ley sobre Planeación General de la República, en la cual se planteaba el uso óptimo de los recursos del país, que los problemas nacionales fueran estudiados a fin de aplicar los programas adecuados para resolverlos y que se formularan los planes reguladores para determinar las metas a alcanzar, de acuerdo con un programa definido. Con la aplicación de esta ley se pretendía solucionar la problemática del país mediante un programa de acción previamente analizado. ¿Sí? Consideramos que este proyecto fue importante, pero nunca tuvo efecto, lo cual trajo consecuencias negativas al país. También durante la gestión de este presidente se expidió la Ley Federal del Trabajo, el día 18 de agosto de 1931. En ella se formulaban los lineamientos para conducir las relaciones laborales. Así, en el artículo 123 de la Constitución fue avalado por esta ley. Este era el primer código donde se rigieron las relaciones entre el capital y el trabajo en la historia de México. En el gobierno de Ortiz Rubio se construyó la carretera que une la Ciudad de México con Monterrey y Nuevo Laredo. El 27 de septiembre de 1930 se dio a conocer la doctrina Estrada. Sí, bueno, ¿qué es esta doctrina Estrada? Había un personaje que se llamaba Genaro Estrada, ¿sí?, que era el secretario de ahora sí que valga la redundancia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, esta doctrina Estrada expuso los principios que normarían las relaciones externas del país. ¿Sí? Es decir, México podía enviar o retirar a sus agentes diplomáticos cuando lo considerara conveniente. Cada país tenía el derecho de regirse con el sistema de gobierno que conviniera a sus intereses y soberanía. Y México rechazaba la intervención e injerencia de países en detrimento de un tercero. Bueno, y finalmente, como hablamos al principio, este presidente renunció, ¿pero por qué? Bueno, en su uso de poder, Calles designaba y destituía a los funcionarios públicos, ¿sí? Eso quedó claro cuando definimos qué era el maximato. Ante ello, Ortiz Rubio renunció a la presidencia el 2 de septiembre de 1932, ¿sí? Pues sí, y entonces, ¿qué sucede después de esta renuncia? El Congreso de la Unión va a nombrar a Abelardo Rodríguez, ¿sí?, quien concluiría su periodo el 30 de noviembre de 1934. Y precisamente pasamos a Abelardo Rodríguez, que va a ser, como mencionamos, de 1932 a 1934. ¿Sí? Bueno, durante su breve gestión se emprendieron acciones de gobierno. Por ejemplo, la Secretaría de la Economía Nacional reemplazó a la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. La tarea de esta nueva secretaría era dirigir las actividades económicas. También se reformó la Ley de Patrimonio Ejidal para determinar que el ejidatario recibiría 50 hectáreas con carácter inafectable. Con esta modificación, los peones acasillados obtuvieron beneficios, ya que aún eran semiesclavos de las haciendas. Además, se expidió la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y se precisó la forma cómo había de funcionar esta magna casa de estudios. Y por último, se determinó la no reelección de diputados y senadores, integrantes del Congreso de la Unión, para el periodo inmediato. El 29 de septiembre de 1934 fue inaugurado el Palacio de Bellas Artes, el centro artístico y cultural más importante del país. Este se estrenó con una obra de Juan Ruiz de Alarcón, que se intitulaba La Verdad Sospechosa. Bien, entonces al final de cuentas, durante esta presidencia se va a dar el famoso Plan Sexenal, ¿sí?, donde se formularon los lineamientos para el siguiente gobierno. La agricultura debería favorecerse con la construcción de presas y sistemas de riego. El crédito sería oportuno y se reglamentaría el uso de recursos naturales y la actividad industrial, el comercio y el consumo de bienes. Recuerden que esto se detalló
en la clase cuando se habló de Plutarco Elías Calles, ¿sí? De todas las instituciones que creó, ¿sí? Acuérdense del Banco Nacional Agrario y todo esto. Bien. El PNR, con la aprobación de Calles, postuló a Lázaro Cárdenas del Río como candidato a la presidencia. En la oposición, la Confederación de Partidos Independientes apoyó a Antonio Villarreal y el Partido Social Democrático a Gilberto Valenzuela. Lázaro Cárdenas emprendió su campaña por todo el país, triunfó en las elecciones y así tomó posesión en 1934. ¿Sí? Antes de abordar precisamente a lo referente a ese sexenio, que será otra sesión, es importante mencionar de manera breve las circunstancias de la historia universal que estaban en ese momento. Recuerden que para esa época estaba el nazismo y el fascismo, ¿sí? Y estaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos la expansión política y económica de Alemania a través del régimen de Adolfo Hitler, ¿sí? Y tenemos también, por otra parte, a Benito Mussolini y a los japoneses en esta cuestión. Evidentemente, el conflicto mundial pues empezaba a producir un impresionante armamento, ¿sí? Bueno, entonces esto es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.